Y qué mejor que comenzar este miércoles aquí en Contigo Ayer que con consejos de salud. Vamos a conocerlo ya todo. Estén muy atentos a lo que nos cuenta el podólogo Cristóbal Romero. Cristóbal, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Ángeles. Y aquí estamos un nuevo miércoles. Pues hemos venido, nos habéis invitado y encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tema tenemos para hoy? Pues vamos a intentar explicar cuándo es importante establecer un tratamiento con plantilla y cuándo no, ¿vale? Vamos a ver una serie de parámetros que hay que tener en cuenta. Tiene mucho que ver este tema con el que ya comentamos en la anterior participación, que era el estudio de la pisada, si la memoria no me falla. Y pues hoy vamos a aumentar un poquito la información, vamos a tener en cuenta una serie de parámetros fundamentales a la hora de saber si hay que establecer un tratamiento con plantilla o no, ¿vale? Esa es la idea de hoy. Muy bien, pues vamos a apoyarnos en este caso pues en recursos gráficos, ¿no? Tenemos ahí algunas hemos mandado fotografías, algunos vídeos y demás. Sí, y sobre eso hablaremos hoy. Pues vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la patomecánica en la marcha. Antes de hablar de lo que es la patomecánica en la marcha, bueno, se puede definir la patomecánica en la marcha como una marcha anómala, es decir, un paciente que camina y esa manera suya de caminar le produce algún problema, ya sea a nivel de la rodilla o a nivel del pie, ¿vale? Os he mandado un vídeo en el cual aparece una marcha normal, donde se establece los parámetros o los tiempos en los que se divide el acto de caminar, ¿vale? Tenemos un contacto inicial, como estamos viendo ahí, ¿vale? Un apoyo medio, una fase de propulsión y un balanceo, que es cuando la pierna está en el aire. Resumiendo, ¿cómo se debe de caminar? ¿Cómo camina todo el mundo? ¿Qué tiempo se debe de dar en concordancia con todo el mundo? Pues un apoyo del talón, un apoyo de la planta del pie y una fase de despegue. Bien, en función de la alteración que tenga el paciente, ¿vale? Podemos encontrarnos un déficit o una mala función del pie en algunas de las fases de la marcha. Y en función de que en fase de la marcha esté este problema, pues se establecerá un tratamiento en la plantilla distinto de si, por ejemplo, si la fase de contacto del talón en la que el pie no entra adecuadamente, pues el tratamiento que se impondrá en la plantilla será totalmente distinto a si la fase que está fallando es la fase de medio apoyo o la fase de medio apoyo es cuando tenemos toda la planta del pie apoyada, ¿vale? O en la fase de despegue. Eso conllevará un tratamiento totalmente distinto, ¿vale? ¿Factores que influyen en la dinámica de nuestros pacientes? Pues, por ejemplo, una cosa que se denomina eje de rotación de la subastragalina, ¿vale? ¿Qué es el eje de rotación de la subastragalina? Perdón, que nos hemos adelantado. Ahí tenemos la fase, en cada fase, qué grupo muscular actúa. No vamos a entrar a definir cada uno de ellos, ¿vale? Simplemente las partes que están en negrecita son los musculitos, la de detrás del muslo, delante de la tibia, que actúan en cada fase de la marcha, ¿de acuerdo? Si avanzamos en las imágenes y en los gráficos, ahora hablaremos sobre el eje de rotación del asa, ¿vale? El eje de rotación de la subastragalina. ¿Qué es la subastragalina? Esto es un nombre tan raro. Pues no es más que la articulación que tenemos en el tobillito. Dentro de nuestro tobillo hay un hueso que se llama astrágalo, ¿vale? Y ese astrágalo está unido con el hueso del talón. Pues esa unión entre el astrágalo y el hueso del talón se llama articulación subastragalina. Bien, un investigador que se llama Kirby, ¿vale? Kervin, perdón. Estableció que con una simple maniobra en consulta podemos orientarnos y podemos saber qué tendencia va a tener la movilidad de esa articulación, y en función de la movilidad de esa articulación el pie se va a comportar de una manera u otra. Esa manera u otra hace referencia a si el pie nos va a caer hacia adentro, nos va a pronar, se va a mantener estable o se nos vaya hacia afuera, nos va a supinar, ¿vale? Esa imagen que tenemos ahí es un eje de rotación de la subastragalina interno. Luego, ¿qué nos está diciendo? Que posiblemente cuando ese paciente se ponga de pie, ¿vale?, sus pies caigan hacia la medialidad del cuerpo, es decir, nos pronen mucho. Hemos mandado otra imagen, que esa, si vemos esa línea, está medializada, sale por el segundo dedito, luego ese pie, cuando el paciente se ponga de pie y empieza a caminar, ¿vale?, la dinámica será muy estable, ¿de acuerdo? No va a haber un movimiento muy exagerado hacia el interior del cuerpo, hacia el exterior, es decir, los movimientos pronosupinatorios van a ser muy estables, ¿de acuerdo? ¿Por qué os he mandado estas imágenes? Porque en función del comportamiento de ese eje de rotación nos va a influir en la dinámica del paciente y tendremos que tener en cuenta si esa dinámica es anómala porque hay demasiado movimiento o no, deberemos establecer un tratamiento con plantilla o no. Eso luego lo veremos, ¿vale? Sí, continuamos. Ahora vamos a las anomalías funcionales del antepié o anomalías estructurales.
Aquí os he enviado una batería de imágenes, os he enviado tantas imágenes y tantos vídeos porque creo que es importante a la hora de explicar que las personas que nos están viendo sepan de qué estamos viendo, porque si no esto, explicarlo sin imágenes es muy complejo, ¿vale? Ahí estamos viendo la fórmula metatarsal. Si vemos los puntitos, esos puntitos están señalando los metatarsianos, que son los huesecitos que tenemos en la planta del pie. Bien, ahí estamos viendo que el primer puntito de la izquierda que nos está marcando el primer metatarsiano, ¿vale?, está más bajo que el que le correspondería al segundo metatarsiano, que al tercero, al cuarto. Digamos que tenemos una punta de flecha. Esa imagen la estamos corroborando con una imagen de plataforma de presiones, ¿de acuerdo?, donde vemos una zona rojiza exactamente donde está el puntito más alto. ¿Qué nos está diciendo esta imagen? Que en función de la fórmula metatarsal que tengamos, ¿de acuerdo?, el pie se va a comportar de una manera u otra y va a sobrecargar una parte de nuestro pie u otra. Luego, antes de, si el paciente nos viene, pues mira, me duele la cabeza del segundo metatarsiano. Con ese simple detalle, ves la fórmula metatarsal que tiene el paciente, ya sabemos dónde la plantilla tendría que actuar, ¿vale? Porque eso difiere si nos imaginamos que el puntito del primer metatarsiano de la izquierda está paralelo al del segundo, sería un pie mucho más estable. Si estuviese hacia arriba, tendríamos un primer metatarsiano muy largo, ¿vale? Luego, ¿qué ocurriría si tuviese un primer metatarsiano muy largo? Que posiblemente tuviésemos un pie muy estable también, o un pie con sobrecarga a ese nivel, ¿vale? Y que cuando se pusiese de pie, el paciente empezase a caminar, el pie se nos fuese hacia afuera, porque tendríamos un pilar muy importante con mucha fuerza en la zona interna del cuerpo, ¿vale? Y eso nos empujaría el pie hacia afuera, ¿de acuerdo? Luego, eso tenerlo en cuenta. Más anomalías estructurales. Aquí vemos dos imágenes totalmente contrarias. En la de arriba vemos que los dos deditos del centro están caídos y que tenemos una bovedita en el centro del pie, ¿vale? Si vemos esa grasita plantar, hace como una curvita, ¿verdad? Y la zona central está más caída. Sin embargo, en la imagen de abajo vemos todo lo contrario. Vemos que los dos extremos están caídos y que nos forma como otra puntita de flecha. Ahí ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los metatarsianos, ¿vale?, tenemos que tener en cuenta su longitud, pero también su orientación en el espacio de ese lateral. Es decir, porque ahí nos estamos encontrando que los dos metatarsianos centrales están así, están caídos. ¿Dónde está la imagen? Ahí. Sin embargo, en el pie de abajo está todo lo contrario. Son los dos de los laterales los que están caídos. Luego, no tendría nada que ver la plantilla que tendríamos que establecer con la imagen de arriba con la plantilla que tendríamos que establecer con la imagen de abajo. ¿Por qué? Porque las estructuras que se nos están sobrecargando son totalmente distintas y el comportamiento de esos pies cuando está en funcionamiento son totalmente distintos, ¿vale? Luego explicaré por qué tantas imágenes y tantas alteraciones estructurales, ¿vale? Continuamos. Ahí vemos un primer metatarsiano muy descendido. ¿Por qué sabemos que está muy descendido? Porque el primer dedo está hacia abajo y si miramos donde está la bata del profesional que está sujetando ese pie, ese primer huesecito vemos que está más abajo, la piel ahí está más descendida y vemos la imagen de la plataforma de arriba con un círculo rojo, tenemos sobrecarga, ¿vale? Ese sería un pie que seguramente se nos fuese también hacia afuera, con ausencia de pronación, ¿vale? Saturaría mucho lo que son los peroneos laterales, ¿de acuerdo? Podría tener una marcha muy sonora, al ser un pie tan poco flexible, sería esos típicos de pie que cuando van caminando van pom, 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 y el vecino de arriba, el vecino de abajo lo escucha todo, ¿vale? Continuamos. Ese circulito que está ahí arribita, ¿vale?, es característico de esos pacientes que tienen un primer metatarsiano demasiado descendido. Hay pacientes que vienen a consulta y nos dicen, me está empezando a doler aquí, la zona de arriba del puente. Tocamos y encontramos un burtito. ¿Qué ocurre ahí? Que como el primer metatarsiano, ahí está la imagen, se nos va hacia abajo, ¿vale?, todo su eje de carga está verticalizado con respecto a la siguiente articulación. Luego esa articulación, a no ser congruente, se generan fuerzas que son anómalas, digamos que las carillas articulares no están planas respecto una con la otra y generamos una degeneración articular, ¿vale? Luego ese pequeño detalle nos está diciendo que ese pie sufre de un primer metatarsiano plantar flexionado, ¿vale?, y que está generando una sobrecarga y una artrosis en esa articulación, ¿vale? Ahora, repercusiones en el miembro inferior. Todo lo que hemos explicado. Eje de rotación de la suastragalina. Deformidades estructurales y funcionales en el antepié. Todo eso, si lo sumamos, y aquí hemos apartado las torsiones del miembro inferior. O sea, aquí simplemente lo hemos sentado en el pie. Si metemos también las torsiones, estamos aquí esta mañana nosotros, María Ángeles. De todo lo que pueda haber. ¿Vale? Entonces, difiere mucho de si una herida suastragalina está neutral,
está rotado hacia adentro, está rotado hacia afuera, de si tenemos los metatarsianos hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Si la fórmula metatarsal es de una manera u otra, ¿vale? Si las adaptaciones de esas partes blandas que también nos está hablando, nos está diciendo qué músculos están actuando más y qué músculos están actuando menos. Luego la sintomatología del paciente, cuando nos habla, tú llegas a consulta, se me cansa mucho la planta de los pies. Muy bien, llevo un ratito de pie y es que no puedo estar porque noto un hormigueo y una sensación de cansancio atroz. Cuando llego a casa tengo que meter los pies en agua fría. Vamos a estudiarlo y si vemos cosas como las anomalías, pues lo estudiamos, ¿vale? Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo repercute la estructura del pie y la estructura del miembro inferior en los pies? Si estamos viendo, esta persona está caminando con los dos pies paralelos, ¿vale? Lo normal es que la punterita de los pies tenga un poquito hacia afuera. Bien, si nos paramos a mirar este vídeo, vemos como cuando esta persona va caminando, el pie justo cuando va a levantar el talón, ¡pum!, se nos cae hacia adentro, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos un primer radio totalmente al contrario al que hemos visto en la imagen, el primer metatarsiano. Hemos visto una imagen donde el primer metatarsiano está caído hacia abajo. Sin embargo, a esta persona, ¿qué le ocurre? Se le viene hacia arriba. Luego, cuando ese primer metatarsiano tiene que ser una palanca móvil para propulsarnos, ¿vale?, para avanzar hacia adelante, falla. Se nos viene hacia arriba, no tenemos contención en la zona interna del pie y el pie se nos cae, ¿vale? ¿Qué es lo que está fallándole ahí? Seguramente el músculo peroneo lateral largo, que es un musculito que viene por la parte externa del pie, ¿vale? Si ese músculo falla, el primer metatarsiano se nos viene hacia arriba, ¿vale? El peroneo lateral corto, que es el compañero, me echa el pie hacia adentro, ¿y qué estamos haciendo? Saturando peroneo lateral corto y saturando tibial posterior, ¿vale? Nos tenemos que imaginar el tobillito como si fuese una antena. Tiene cable por un lado, cables por otro. Si los cables están igualmente detensos, la antena está recta. Si alguno de los cables falla, la antena se me inclina, ¿vale? Este vídeo es importante, ¿vale? Este lo podemos pasar, si queremos nos vamos al siguiente. Este paciente, si nos fijamos, tiene una marcha igual a la de la muchacha, la de la mujer, ¿vale? Sin embargo, su tobillo se mantiene estable, no se nos cae hacia adentro. ¿Qué ocurre aquí? Que este caballero sí tiene un primer metatarsiano fuerte, su peroneo lateral largo funciona bien. Luego, a este muchacho, si hubiese que ponerle tratamiento, no tendría nada que ver con la otra mujer, ¿vale? Sin embargo, la marcha, si lo vemos, son los dos pies paralelos, pero tiene la diferencia, una única diferencia. Que una tiene un primer metatarsiano hipermóvil y este no, ¿vale? De ahí la importancia, antes de establecer un tratamiento con plantilla, de estudiar la dinámica del paciente, la estructura del miembro inferior del paciente y de sus pies. Aquí, ¿qué vemos? Un pie muy caído, ¿vale? Una tibia que está casi perpendicular a la cinta de correr, pero hay un dato muy importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque ahora va a venir una imagen de la otra pierna, ¿vale? Esa rodillita derecha está muy pegada hacia la rodillita que está en el pie en el aire, ¿verdad? Bien, aquí pasa lo mismo, pero no pasa lo mismo. Tenemos un pie muy pronado, ¿vale? Un valgo de retropié muy acentuado, la tibia está recta y la rodilla no se nos acerca tanto a la otra pierna, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Ves? Ahí lo podemos comparar. Aquí no solamente está fallando en esta pierna, nos está fallando la contención, porque el eje de rotación de las ostragalina nos va a decir que ese pie está orientado hacia la medialidad, ¿vale? Aquí nos está fallando el pie, nos está generando un momento de mucho valgo. Sin embargo, la otra... ¿Podemos darle para atrás un poquito, por favor? No, para atrás. En la otra imagen. Sin embargo, aquí nos está fallando el pie y la rodilla. ¿Por qué nos está fallando la rodilla? Por la cadera. Luego esa imagen que nos está diciendo son las dos piernas de una misma persona, sin embargo se comporta distinto. Tenemos problemas de valgo de retropié en los dos pies y la pierna derecha encima tenemos problemas en la cadera, ¿vale? Por eso la rodilla se nos viene hacia adentro. ¿Habría que tratar aquí con plantilla? No lo sé, vamos a seguir. Continuamos. Aquí, mira, tenemos una imagen idéntica a la del pie derecho de la anterior imagen, pero con una gran diferencia. Hay una similitud y una gran diferencia. Tenemos la rodilla también muy pegada a la pierna que está en el aire, la cadera izquierda está muy caída y sin embargo el pie, el taloncito, lo vemos recto con respecto a la cinta de correr. Luego aquí, ¿qué es lo que está fallando? Solamente la cadera. Luego hay que tener en cuenta estos pequeños detalles, porque aquí nosotros el podólogo no tiene nada que hacer. No, es que la rodilla se me mete hacia adentro. Bueno, vamos a ponerte una plantilla para que la rodilla no se te venga hacia adentro. Esa rodilla se está viniendo hacia adentro no por culpa del pie. El pie ahí está completamente normal. El problema viene en la cadera. Tenemos un pequeño problema en los estabilizadores de cadera. ¿Vale? Continuamos.
Aquí, el eje de su astragalina. Tenemos un pie muy caído hacia adentro y un pie muy caído hacia afuera. Tratamiento con plantilla totalmente distinto en el caso de que hubiese que poner plantilla, ¿vale? Y hago mucho hincapié en eso, ¿por qué? Porque las cosas han cambiado mucho, muchísimo. Continuamos. Ahora explico el por qué han cambiado muchísimo. Vale, y ahora eficacia funcional de las órtesis plantares. Paramos ahí un momento, realizador, por favor. Hemos visto las imágenes que tenemos unos pies muy caídos hacia adentro y unas rodillas muy caídas hacia adentro o hacia afuera. Bien, antiguamente todo pie que pronase excesivamente, fuese sintomático o no, se llevaba sus plantillas puestas a su casa. Hoy en día ha salido una teoría, ¿vale?, que es la teoría del estrés de los tejidos, ¿de acuerdo? Es decir, si nos fijamos, todos los grandes maratonianos son keniatas, y si nos paramos a mirar cómo esos pies funcionan cuando esas personas están batiendo récords de maratones, esos pies no pronan, esos pies son lenguados, es decir, el pie casi va corriendo con el borde interno de su pie y no se lesionan. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que el hecho de que un paciente prone mucho o no prone mucho, o ni siquiera prone, ¿vale?, no es igual ponerle una plantilla o no. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene ninguna sintomatología. Luego, el criterio en que ha cambiado. Antiguamente establecíamos un tratamiento en función del comportamiento de ese pie y actualmente se establece un tratamiento en función de si ese pie es sintomático o no es sintomático, ¿vale? Algunos compañeros que me estén escuchando tirarán de esas magníficas estadísticas que dicen que si tengo un pie a lo largo de mi vida que es muy plano y muy pronador, ¿vale?, me va a generar artrosis en la rodilla por el compartimento externo. Y me va a generar una artrosis de cadera por, no sé, porque me va a generar una artrosis de cadera. O me va a generar una discopatía a nivel lumbar dado la rotación pélvica que me va a generar. Vale, son estadísticas, pero entonces que me expliquen a qué paciente le pongo plantilla y a quién no. Porque dos pacientes con una misma dinámica, el que está metido en esa misma estadística, algunos debutan con esa sintomatología en el futuro y otros no. Y entonces, desde mi humilde opinión, no podemos estar matando mosquitos a cañonazos. Yo no puedo estar poniéndole plantilla a las personas por el easy. Claro. Y si el día de mañana, ¿dónde soy un poco más receloso en no acatar este argumento? Con los pequeñines, ¿vale? Cuando un niño pequeño viene a consulta con esos 5 o 6 añitos, con un grado de valgo muy acentuado, normalmente establezco el tratamiento, ¿vale? Y más si cabe si ya me dice que es que se le cansan las piernecitas y que le duelen los pies. ¿Por qué? Porque ahí sí entiendo que esa persona está en crecimiento, ¿vale? Y como su crecimiento indica, los tonos musculares van a ir alterándose y cambiando mucho conforme van creciendo. Luego creo que es más adecuado mantener ese pie en una posición más neutra, ¿vale?, digamos más corregida, para que se desarrolle y crezca mucho más sano, por así decirlo, ¿vale? Pero en el adulto, ¿qué ocurre? Que en el adulto debe de imperar el tono muscular y la elasticidad, es muy importante. Teoría de estrés de los tejidos, es decir, hay ciertos tejidos que son muy potentes y muy elásticos, son capaces de soportar, porque están muy bien adaptados, toda la tensión que su propio cuerpo le genera, pero otros pacientes no. Luego, es muy importante una preparación física óptima, ¿vale?, y muy importante saber si el paciente tiene sintomatología o no antes de establecer un tratamiento, porque puede ocurrir todo lo contrario, que pongamos una plantilla por el simple hecho de que el paciente prone mucho y ahora lo lesionemos nosotros. Que eso ocurre cuando estamos hablando de pacientes de una intensidad deportiva alta, que su cuerpo está tan sofisticadamente preparado para medias maratones o triatlón, hay veces que si le modifican los apoyos, porque las plantillas modifican los apoyos, hay veces que si le modifican los apoyos lo lesionas tú, porque le has frenado grados de pronación que a lo mejor no tendría que frenarlo y empieza a quejarse de la rodilla, ¿vale? Luego, por eso tanta retahíla y tanta información en cuanto a estructura, y imágenes y vídeos, ¿vale? Porque por el hecho de que un paciente prone mucho, no tiene por qué ir implícito una plantilla, ¿vale? Debería de ir implícito una plantilla si el paciente ya empieza a presentar sintomatología, ¿vale? Luego el mensaje que deben de tener en casa las personas que nos están viendo es: me duelen los pies, me duelen las rodillas, empiezo a estar muy cansada, no soporto mucho tiempo de pie, voy a ir que me hagan un estudio de la pisada para saber si me hace falta la plantilla. Si el paciente llega a consulta con un pie, con una movilidad exagerada y con sintomatología, se lleva la plantilla. Ahora, si el paciente llega a consulta con un pie muy plano o un pie muy pronador, en edad adulta estamos hablando, ¿vale?, y no tiene sintomatología, yo personalmente
váyase usted para su casa. El día de mañana, ¿qué le puede ocurrir? Pues mira, el día de mañana, dadas las características de su pie y teniendo en cuenta las estadísticas, si se empieza a notar algún problema en la rodilla por la zona externa, o en la pata de ganso, o en la fascia lata, o en algún sitio de eso, véngase por aquí porque entonces establecemos el tratamiento, ¿vale? He explicado eso. Si continuamos y ponemos el último vídeo, si es posible, ese vídeo. Aquí ha habido un problema de realización, María Ángeles, ¿vale? Nos falta unos problemas técnicos. Este vídeo estaba preparado junto con otro, ¿vale? Que se ha perdido por el camino. Si el realizador me lo puede parar justamente en el inicio del vídeo, justamente ahí, vemos esa pierna izquierda, esa paciente vino porque tenía molestia en el compartimento externo de la rodilla y molestia en la planta del pie, ¿vale? Se le cansaba mucho la planta del pie. Bien, si vemos esa imagen, en esa imagen ya está ella con sus plantillas, ¿de acuerdo? Vemos que ese taloncito está completamente recto con respecto al suelo, ¿de acuerdo? En el vídeo que no podemos mostrar, si hubiésemos parado el vídeo justamente en la primera imagen, veríamos que ese talón está completamente caído hacia adentro, ¿vale? Y esa rodilla estaría como más abultada hacia el interior del cuerpo, es decir, en dirección hacia la otra pierna. Esta paciente a día de hoy ha vuelto a recuperar su vida gracias a una plantilla, ¿vale? Si me hubiese llegado esta paciente a consulta simplemente para hacerse un estudio de la pisada y no tuviese ninguna sintomatología, yo no le pongo plantilla, ¿vale? De hecho, hoy en día quito más plantillas de las que pongo, siendo podólogo, ¿eh? Los compañeros que me estén escuchando, que me vayan a ver después, me van a tirar de la patilla, pero la ciencia es la ciencia, los estudios son los estudios, hay que respetarlos, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado hoy. No tengo nada más que decir. Un tema, como decíamos, bastante complejo. Ya así con todo esto pues entendemos mucho más de cómo funciona todo esto, el cómo se va avanzando, ¿no? Se va avanzando también en estos asuntos, así que esperamos, bueno, pues desde casa que hayan tomado nota absolutamente de todo. Cristóbal, muchísimas gracias por todo. Por invitarme. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Con muchos más consejitos. Nosotros vamos a seguir aquí en nuestro magazine. Ya saben que la actualidad manda, así que rápidamente nos vamos en directo.